Maestra Jenny González Arenas, ella es docente de la Unidad Académica de Derecho y también es del Grupo Plural de Universitarios del Sindicato de Personal Académico de la UAS. Realizan ayer, inician el paro laboral y prácticamente quieren quitar o le están pidiendo que ya renuncie el secretario general. ¿Nos podría detallar, maestra Jenny? Claro que sí, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente las secciones no inician el día de ayer. Desde ya el 21 de febrero de este año, en una asamblea general que hubo vía internet, empezamos a tener, bueno, fue cuando finalmente se destapa la verdadera situación por la que estaba atravesando en esos momentos el emplazamiento de huelga de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es justamente ese día en donde el secretario general muestra un convenio de conjuramiento de huelga cuando estábamos en el entendido de que se tenía que llevar ese ofrecimiento por la parte patronal hacia un plebiscito de todo el sindicato, de todo el personal, del personal académico. ¿Eso lo marcan los estatutos? Sí, eso lo ¿El marcan los plebiscito estatutos. para ver si van a huelga o...? Sí, eso lo marcan los estatutos. Es en cuanto al contrato colectivo. Es correcto. Él acepta menos. Él acepta sin consultarlo a las bases. O sea, independientemente... Sin llevar a cabo el exactamente, plebiscito, sin llevar a ¿sí? cabo el plebiscito, es correcto. Y entonces ahí le pierden confianza. Definitivamente. Porque, o sea, lo que tradicionalmente se debe de hacer de acuerdo a lo que establecen los estatutos es que se lleven a cabo 3 asambleas generales y después de esa tercera asamblea general se lleve el ofrecimiento de la parte patronal al plebiscito. Pero esas 3 asambleas previas sirven para que el comité de huelga y todos los integrantes del sindicato conozcan los ofrecimientos de la rectoría y puedan discutir sobre si aceptan o no aceptan esos ofrecimientos. No es nada más la parte salarial, claro que es una de los ofrecimientos, pero también estamos hablando de violaciones al contrato colectivo en cuanto a prestaciones de seguridad social, en cuanto a mecanismos de contratación, en cuanto al análisis de las vacantes definitivas de muchos maestros que se jubilaron durante estos últimos años o que desafortunadamente perdieron la vida y que han dejado espacios vacantes y el procedimiento para poder fortalecer las relaciones laborales de los maestros que entran de nuevo ingreso. Entonces hay una serie de violaciones que van aparejadas a la revisión contractual, no solo la parte salarial. Estas violaciones las permitió el secretario general. Claro que sí. Por no acatar los estatutos. Es correcto. ¿Cómo se llama, Juan José? José Juan Martínez Pardo. José Juan Martínez Pardo. No dio la cara, tengo entendido. No ha dado la cara. ¿Se les esconde? Sí, de hecho nosotros hemos estado varias veces en el sindicato. La primera vez efectivamente fue un paro, tomamos las instalaciones, entonces obviamente se suspendieron actividades, pero las siguientes veces que hemos estado ahí han sido simple y sencillamente plantones, pero él no acude a las instalaciones del sindicato, él no quiere platicar con nosotros. Se le entregaron oficios por parte de 17 ya delegacionales de la universidad en la que se le solicita convoque a una asamblea general. Nosotros no estamos exigiendo que se destituya de manera automática, sino que se siga el procedimiento que viene establecido en los estatutos para que se lleve a cabo esa destitución. Él alega que no existe ese procedimiento en los estatutos. Sin embargo, los estatutos dicen que todas aquellas situaciones no previstas dentro de ese ordenamiento serán resueltas en la Asamblea General. Es por eso que nosotros le estamos pidiendo que convoque una Asamblea General para resolver esa situación que no está prevista dentro de los estatutos. Y él pues no acata. A ver, maestra Jenny, pero si no acude, si no convoca asamblea, ¿no es válido que se destituya? Bueno, lo que nosotros estamos apegándonos a la parte de los estatutos en la que dice que el comité ejecutivo en pleno puede convocar asamblea general a través de la solicitud, más bien mediando 3 solicitudes de delegacionales. Entonces, pues ese número de delegacionales ya se ha rebasado por mucho, no son 3, sino que son 17. Y el comité en pleno pudiera hacer esa convocatoria basándose en esas solicitudes de delegacionales. Desafortunadamente, se han reunido ellos de manera privada, que tampoco debería de ser, porque todas las reuniones del comité ejecutivo deben de ser públicas y los sindicalizados tenemos derecho a voz en esas reuniones del comité ejecutivo, pero no se nos ha permitido. Pero así
están en los estatutos? Sí, ¿O así aparecen en los estatutos, efectivamente. que las asambleas sean públicas Las reuniones del comité ejecutivo deben de ser públicas y los sindicalizados tenemos derecho a voz en esas reuniones del A ver, comité ¿y entonces ejecutivo. por qué eligieron a José Juan? Pues se eligió el año pasado precisamente en un proceso, en un procedimiento de acuerdo a los estatutos. Ahora sí que fue una decisión de la mayoría de los que votaron en ese momento, o sea, porque para que el plebiscito fuera válido, el plebiscito también, bueno, el proceso de elecciones en el que fue electo José Juan y todo el comité ejecutivo, se tuvo que llevar a cabo también una votación, y en esa votación, para que pudiera ser válida, se tenía que cumplir con el 50%, con el 51% del padrón de docente registrado. Uh-huh. Entonces esas votaciones fueron válidas porque efectivamente se cumplió con ese requisito. Entonces en ese momento pues él obtuvo la mayoría de los votos que se obtuvieron. En esos días les daba una cara. En esos días nos daba una cara, es correcto. Ya también decepcionado. Y ahora ya no nos dio ninguna cara. Ya ni la cara les da. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues nosotros estamos pugnando porque las autoridades, porque el comité ejecutivo, independientemente de la decisión unilateral que está tomando José Juan, convoque a esa asamblea general, y que sea en esa asamblea general en donde se decida el futuro del sindicato. Porque desafortunadamente no puede él tomar una decisión arbitraria, o sea, él podrá decidir sobre su persona efectivamente, pero no puede decidir sobre los derechos de todos los sindicalizados. Entonces, lo correcto es que él convoque a una asamblea general, o que el comité ejecutivo convoque a esa asamblea general, y que en esa asamblea general se decida. Ahora, él no nada más está violentando los estatutos al no convocar a esta Asamblea General Extraordinaria que se le está solicitando, sino que los estatutos lo obligan a citar, a convocar a una Asamblea General el último miércoles de cada mes, el último miércoles hábil de cada mes, y eso significaría que él debió de haber citado para una Asamblea General ordinaria el día de mañana, caso que tampoco se dio. ¿Por qué no se dio? Porque esa citación se debe de haber hecho con 3 días de anticipación, y pues ya estamos a un día de que sea el último miércoles hábil del mes y tampoco convocó. Entonces, desafortunadamente, mientras más tiempo pasa, se van actualizando más los supuestos en los que él está incurriendo de faltas a los estatutos del sindicato. ¿Él a qué grupo responde? Me refiero de que bueno, se tenía una expectativa que hiciera un mejor papel que el anterior secretario del Espaguas, o así lo planteaban. Bueno, estamos en el supuesto de que él ya no debe de obedecer a los intereses de ningún grupo, sino a los intereses del sindicato, a los intereses de todo el personal docente académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él ya no debe representar los intereses de tal o cual corriente ideológica de la universidad, ¿no? Pero que debería de representarnos a todos, y es por eso que una parte de ese colectivo, el que él representa, le está exigiendo que rinda cuentas en una asamblea general para poder decidir si se destituye o no se destituye en esa asamblea. Sí, pero en la praxis de la universidad es el cacicazgo. Allí tiene a Cuauhtémoc Rodríguez, creo, no se crea. Maestra Jenny, entonces, está bien lo que plantea, que debe responder a los, ¿qué? 2,000 y tantos sindicalizados, ¿cuántos son? Desafortunadamente desconocemos cuál es el padrón que él registró ante el Tribunal Laboral. Porque, bueno, estamos en el marco de una reforma laboral federal. Esta reforma modificó muchas reglas de procedimiento que se estaban llevando a cabo anteriormente. Uh-huh. Eso implicó que la universidad, bueno, el sindicato de personal académico entra en un proceso de reafiliación. Entonces, originalmente el padrón de docentes oscila entre los 3,200 sindicalizados, pero en ese proceso de reafiliación no todos han llevado a cabo su registro. Entonces se manejaba un padrón de aproximadamente 2,200, 2,300 sindicalizados. Pero en esas reuniones de comité de huelga se acordó que el padrón que él debía depositar era el padrón en el que estaban todos los sindicalizados, independientemente de que hubieran llevado a cabo su proceso de reafiliación o no. Sin embargo, ahorita no tenemos certeza, porque es información que él no nos ha proporcionado, sobre cuál fue el padrón que depositó en el Tribunal de Conciliación para este procedimiento de emplazamiento a huelga. Retomando lo del cómo ha vivido la Universidad Autónoma de Zacatecas de siempre, creo yo. Ahí tiene usted por ejemplo, el rector Ibarra, pues llega
Desde antes se sabía que él iba a ser el rector, era secretario general, y desde siempre se supo. ¿Por qué? Pues porque lo apoyaba ese grupo que está apoderado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No sé si es el caso de José Juan, secretario general del SPAUAS. Sí, es el caso. ¿Predominará ese cacicazgo por encima de los intereses de los docentes? Pues es justamente lo que estamos nosotros tratando de combatir ahorita, que los cacicazgos vayan desapareciendo y que se retome la libertad sindical y la autonomía de nuestro sindicato, porque desafortunadamente mientras más tiempo seguimos secuestrados por representantes de determinadas corrientes ideológicas al interior de la universidad, pues vamos perdiendo autonomía. Y en lo único que se ve reflejado es en el menoscabo de nuestros derechos como personal docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y eso, pues obviamente que no nada más nos perjudica a nosotros como maestros, sino que perjudica también la labor que nosotros desempeñamos frente a grupo, ¿no? Porque muchos de nosotros, o muchos maestros que no logran completar su carga de base, tienen que trabajar muchísimas horas, o bien tienen que buscarse otro trabajo para poder completar un ingreso más o menos digno que les permita un nivel de vida digno. Entonces, desafortunadamente no se trata nada más de decir que si la universidad está en manos de uno o de otro cacique. Desafortunadamente quienes estamos sufriendo las consecuencias de toda esta situación somos todos los docentes e indirectamente los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos sufren el hecho de que sus maestros tengan que dar, por ejemplo, 5 clases diferentes, o que estén de salón en salón todo el día, que el maestro tenga pues a veces dificultades para conseguir un nivel de vida digno. Hay maestros, por ejemplo, de preparatoria que tienen que trasladarse de una preparatoria a otra, que no tienen un medio de transporte. O sea, la pauperización de la relación laboral es grave. El rector no está atendiendo los problemas que tiene cada unidad. ¿Me explico? No lo está. Ayer toman rectoría alumnos de la Escuela de Agronomía con maestros. Los perfiles para dar clases no son los adecuados. Es correcto. No tienen la experiencia. Se quejan con el rector Ibarra. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el rector? Rubén Ibarra. El rector le llama: oye, pórtate bien, fíjate que ya se están quejando de ti, al director de la unidad de agronomía. Los maestros llegan y casi se burlan sus narices. O llegan los alumnos reclamando, los que van más adelantados, porque los que ingresan pues desconocen. ¿Así sucede con esta rectoría? Sí, desafortunadamente es una situación muy lamentable en la que los procedimientos sindicales se han dejado de lado. El contrato colectivo de trabajo es muy claro cuál es el procedimiento que se debe de seguir para la contratación de un maestro nuevo. Ese procedimiento implica que el maestro debe de acudir al sindicato, a la cartera de admisión, adscripción y promoción, hacer su solicitud sobre las materias sobre las cuales el maestro está capacitado. Entonces, la unidad académica le solicita al sindicato que el sindicato mande la propuesta en donde va a incluir a todas las personas que solicitaron esa carga, y esas personas tendrán que ser evaluadas, en donde se va a encontrar presente personal del sindicato y personal de la unidad académica, y además deben de ser evaluados frente a grupo, ya sea un examen de conocimientos y un examen Maestra de Jenny, cátedra. la voy a interrumpir. Todo lo que usted me platica es muy bello, Pero no pasa. pero no sucede. Una cosa, los de agronomía, que ayer, y la forma en cómo el rector, Rubén Ibarra, pues apoya a determinados grupos. Pero aquí quien sufre y quien lleva las consecuencias es el egresado, con su calidad educativa deficiente o buena, o qué sé yo. Sale uno bueno y lo presumen como si así estuvieran los 40,000 escolares. El otro punto es precisamente, se venden plazas. Ahí tenemos a Saúl Monreal sin experiencia. Creo que al rato va a estar allí mi señor gobernador dando clases en unidad de derecho, ¿no? Esperemos que no, esperemos que cumpla con todo el procedimiento contractual para poder llegar a dar clases. Desafortunadamente es una realidad que no podemos negar. Lo que nosotros decimos es que se debe de recuperar esa legalidad en el sindicato, se debe de recuperar esa participación activa del sindicato, y tiene que dejar de ser
el aval de todas las irregularidades que promueve Rector. No lo digo en forma de reclamo, lo digo porque se presenta una oportunidad con el Grupo Plural de Universitarios de al menos oxigenarse y sacudirse esas prácticas que desde mi óptica es desde FEMAD hasta Rubén Ibarra. Claro, y es justamente lo que nosotros estamos promoviendo, recuperar la legalidad en el sindicato, recuperar la presencia que tiene el sindicato y que sea el mecanismo de ingreso para los maestros, porque eso no nada más les da certeza laboral, sino que les da legitimidad en su proceso de contratación. Yo no dudo que haya maestros capaces que han sido contratados directamente por las direcciones, pero desafortunadamente ese procedimiento violenta el contrato colectivo de trabajo. Pero además de violentar el contrato colectivo de trabajo, está violentando el nivel de vida de los maestros. ¿Por qué? Porque desafortunadamente un maestro que es basificado con 10 horas o un maestro que no entra mediante la vía sindical, sino que entra por honorarios, es un maestro que no aspira a un salario medianamente que le permita un nivel de vida digno. Y eso obliga muchas de las veces a los maestros a seguir obedeciendo desafortunadamente las órdenes de ciertos o cuales personajes de la universidad, porque sienten que le deben el trabajo a ellos, cuando en realidad si hubieran entrado por la vía sindical tendrían esa independencia y esa autonomía, y aparte buscarían un proceso de basificación que les garantice una plaza de tiempo completo o una plaza de medio tiempo que les permite realizar actividades tanto de docencia como de investigación. O que se eleve la calidad. Claro. Yo creo que una consecuencia docencia necesaria tendría que ser, si recuperamos esos procesos sindicales, una consecuencia en automático que sería es mejorar el nivel de la docencia. ¿Por qué? Porque ya los maestros tendrían libertad. Ya no sentirían que le deben el trabajo a alguien, sino que sabríamos que ingresamos por la vía legal, que fuimos evaluados para estar en ese espacio, que lo ganamos en un concurso de oposición y que eso nos permite realizar nuestras actividades de manera plena. Maestra Jenny, ¿qué sigue después de estos 2 días de paro? Bueno, nosotros por lo pronto realizamos el paro el día de ayer en el campus Siglo XXI. El día de hoy tenemos una reunión en la cual vamos a platicar cuáles son las acciones a seguir. Nosotros lo que menos queremos es lacerar las clases de los muchachos, lo que menos queremos es vulnerar sus derechos. Por eso estamos también haciendo una campaña en la que les estamos explicando cuál es la situación. Y apelamos a su solidaridad, porque obviamente también en determinado momento los derechos de ellos se están viendo vulnerados. En ese sentido, el día de hoy tendremos nosotros una reunión en la que decidiremos cuáles son las acciones a seguir después del paro que realizamos el día de ayer. Valoraremos cuál fue el impacto de esa acción y tomaremos las acciones que continúen. ¿De cuánto se compone el Grupo Plural? Pues varía, o sea, realmente hemos estado, por ejemplo, en los plantones alrededor de 60, 70 personas, pero eso no significa que las que estamos ahí somos yo me refiero las que de las simpatías que tienen. Bueno, en los grupos de WhatsApp y de Telegram hay alrededor de 300, 400 personas en uno, y en el otro hay aproximadamente 250, que es el tope que permite la plataforma. Hay muchos maestros que nos siguen por otras vías. También tenemos que reconocer que desafortunadamente hay muchos maestros que no se pueden manifestar por la represión de la cual son víctimas en sus centros laborales. Pero lo que yo me refiero, pero que están de acuerdo ¿si hay con simpatía? Sí, hay mucha simpatía. ¿Sí hay rechazo a José Juan? Apoyo. Sí, ¿Al secretario? Sí, bastante. Bueno, entonces, ¿cuándo lo corren? No se crea. Pues esperamos que lo más pronto posible. ¿Algo más que desea agregar, maestra Jenny González? Pues lo que quisiéramos agregar como grupo plural es pedirles tanto a los compañeros administrativos como los estudiantes que escuchen cuáles son nuestras reclamaciones, que escuchen cuáles son nuestras quejas, que escuchen lo que estamos pidiendo y que comprendan que no se hace por violentar los derechos de nadie, sino por defender los derechos del propio gremio, y que eso a la larga se va a ver en un beneficio de un mejor sindicato y de una mejor universidad. Y también hacer un llamado, yo creo que al comité ejecutivo y en particular al secretario, a un secretario general del ESPAUAS, para que ya nos dé la cara y para que ya responda.
porque lo que se le está pidiendo no es nada que esté fuera de la legalidad, al contrario, le estamos pidiendo que respete los estatutos y que convoque a una asamblea general extraordinaria, o bien que convoque a la asamblea general que los estatutos lo obligan de carácter ordinario, que ya no va a poder porque desafortunadamente ya se le fue el tiempo, y que acate lo que los estatutos le digan y los resolutivos que la asamblea general le dé. Porque eso es lo único que va a destrabar esta situación, que él asuma la responsabilidad de sus actos, que deje de decir que fue un error, porque todos los errores tienen consecuencias, independientemente de que los errores se cometan con dolo o sin la intención de dañar. Este error que él propició, que él generó, tiene consecuencias muy graves para la vida de todos los docentes universitarios y debe de asumir las consecuencias que estos errores le acarrean, y una de las consecuencias es que se retire del cargo porque ya atentó contra la vida sindical y contra la autonomía de este instituto, que es el Sindicato del Personal Académico de la Universidad. Gracias por estar aquí en Sonido Estrella y vamos a un breve corte.